Hola, Dios les bendiga. Continuamos con el capítulo 5, el pecado. Y vamos a comenzar inmediatamente con las diapositivas. Importancia de la doctrina del pecado. Sin una doctrina bíblica del pecado, la salvación se vuelve innecesaria, superficial o moralista. El pecado explica la ruptura entre el hombre y Dios, la necesidad de redención y la urgencia del Evangelio. Por eso la amartiología es indispensable en la teología bíblica. La realidad del pecado. El pecado no es una mera imperfección psicológica ni un problema cultural. Es una realidad moral y espiritual objetiva. La Escritura lo presenta como transgresión de la voluntad de Dios y como una fuerza que afecta a toda la humanidad. Romanos 3:23 declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La universalidad del pecado se observa en la experiencia humana, en la historia y la propia conciencia. Negarlo no lo elimina, solo ciega al hombre frente a su verdadera condición. El pecado y la historia humana. El pecado debe ser entendido bíblicamente como rebelión real contra Dios. La historia humana confirma que el problema no es meramente falta de educación, sino corrupción del corazón. La cultura puede modificar conductas externas, pero no erradica por sí sola la raíz del pecado. Punto 4. El origen del pecado. La rebelión de Satanás precede la caída del hombre y sirve de trasfondo para la tentación del Edén. Génesis capítulo 3 narra cómo la desobediencia de Adán y Eva abrió la puerta a la corrupción humana. Romanos capítulo 5 versículo 12 enseña que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Así, el pecado no se explica solo por entorno, sino por una ruptura voluntaria con Dios. La caída de Adán. La caída de Adán es decisiva porque afecta a toda la humanidad representada en él. La desobediencia no fue un acto trivial, sino una ruptura del mandato divino y de la comunión con la fuente de la vida. Desde ese momento, la muerte comenzó a operar como consecuencia del pecado. La historia bíblica interpreta al hombre no solo como víctima de su entorno, sino como responsable de una rebelión originaria. ¿Qué es el pecado? Pecado es cualquier transgresión de la ley de Dios. Esto abarca tanto el acto externo como la disposición interna que se aparta de la voluntad divina. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, define el pecado como infracción de la ley. Romanos, capítulo 14, versículo 23, enseña que todo lo que no proviene de fe es pecado, ampliando la perspectiva a la motivación interior. El pecado, por tanto, no es solo hacer lo malo, también es omitir lo bueno y vivir fuera de la fe y de la obediencia a Dios. Es lo que le llamamos pecados de omisión. La ley de Dios. La ley divina no es caprichosa ni arbitraria. Expresa el carácter santo de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 12, la llama santa, justa y buena. Según el material de estudio, la ley fue dada para que el hombre entendiera el pecado, para manifestar la santidad de Dios y para conducir al hombre a Cristo.
La ley no salva por sí misma, pero revela el mal y muestra la necesidad de gracia. Sin ley no habría conciencia clara de culpa. Con la ley el pecado se vuelve visible y condenable. Pecados de omisión e incredulidad. Los pecados de omisión ocurren cuando el hombre deja de hacer el bien que conoce y debe realizar. Santiago capítulo 4, versículo 17, afirma que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. La incredulidad también es pecado, porque rechaza el testimonio de Dios y la revelación de Cristo. Así, el pecado no se limita a actos escandalosos, incluye el corazón que se cierra a la verdad. Pecados de ignorancia. Lucas capítulo 12, del versículo 47 al 48, distingue entre quien conoce la voluntad del Señor y quien no la conoce. Y vamos a estar leyendo Lucas capítulo 12 y vamos a verlo del versículo 47 al 48. Y citamos, dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tremenda responsabilidad. La ignorancia no convierte el pecado en algo inocente, aunque sí afecta el grado de responsabilidad. Esto resalta la necesidad de enseñanza bíblica, porque la luz recibida incrementa la obligación moral. Naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado incluye rebelión, egoísmo, orgullo, incredulidad y desviación del orden divino. No es simplemente una falla aislada, sino una orientación del corazón en contra de Dios. El pecado busca independencia de Dios, exaltación del yo y distorsión del bien. Por eso sus manifestaciones son múltiples, pero su raíz es una sola: ruptura con el Creador. En ese sentido, el pecado es profundamente religioso antes de ser simplemente moral o social. La universalidad del pecado. La escritura y la experiencia coinciden. No hay justo ni aún uno. Todos los seres humanos, sin excepción, participan de la condición pecaminosa. La universalidad del pecado explica por qué el problema humano no se resuelve solo con reformas externas. El hombre necesita una intervención divina que alcance su raíz interior. Consecuencias del pecado. La pena total del pecado se expresa en la palabra muerte, como cita Romanos 3:23, que por cuantos todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Esa muerte tiene dimensiones físicas, espiritual y eterna. La separación de Dios, la corrupción interna, el sufrimiento humano y la muerte corporal son señales de la gravedad del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, afirma que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado destruye en vez de edificar, esclaviza en vez de liberar y conduce al hombre lejos de la vida que solo Dios puede dar.
la maldición sobre la creación. El pecado no afecta solo al individuo, sino a toda la creación. Génesis capítulo 3 presenta maldición sobre la serpiente, la mujer, el hombre y la tierra. La tierra produce espinos y cardos. El trabajo se vuelve fatigoso. El parto y la relación humana se llenan de dolor. La creación entera queda afectada por la caída de la humanidad, que debía ejercer sobre ella una mayordomía justa, pena y misericordia. Aunque el juicio sobre el pecado es severo, el relato bíblico conserva un elemento de misericordia. La exclusión del árbol de la vida impide que el hombre viva eternamente en su estado caído. Esto muestra que aún el juicio de Dios está gobernado por su sabiduría y por un propósito redentor. La historia del pecado, por tanto, prepara el camino para la gracia. Errores que esta doctrina corrige. Corrige el relativismo moral que niega la existencia del pecado. Corrige el optimismo antropológico que piensa que el hombre puede salvarse a sí mismo por educación o progreso. Corrige el fatalismo que presenta el pecado como simple condición sin responsabilidad personal. Corrige también la minimización del pecado en la vida cristiana, recordando que la santidad de Dios toma en serio toda transgresión. Y concluimos el capítulo 5 diciendo que la ley de Dios revela la gravedad del problema y hace visible la culpa del hombre. La pena del pecado es muerte en sentido pleno y toda la creación sufre bajo su efecto. Comprender bien esta doctrina es indispensable para apreciar la cruz, la gracia y la necesidad absoluta de Cristo. Hasta aquí hemos llegado con este resumen del capítulo 5 correspondiente al pecado. Como siempre, invitándolos a que profundicen más en este tema. Que Dios los bendiga.